Había que hacer justicia a una persona como Rafael de la Hoz, y yo creo que hoy estamos dando cuenta, el otro día lo hacíamos el alcalde y yo. Empezamos con esta exposición, lo haremos en Vincorsa y después iremos a Botí. Esto es su obra pública, en Vincorsa su obra privada, y ya en Botí haremos y cerraremos esta edición conmemorando una persona que como arquitecto fue un fenómeno. Y yo el otro día, compareciendo con el alcalde, sí insistía mucho en lo que dice ahora el comisario, ¿no? Él humanizó la cuestión arquitectónica. Sí, en aquella época, que eran tiempos muy difíciles, planteó microescuelas por 50.000 pesetas. Hay que ser arquitecto para cosas grandes, hay que ser un fenómeno para pensar cosas que otros no piensan, una figura disruptiva en el mundo de la arquitectura a nivel mundial, con su experiencia en Europa y en Estados Unidos, y tener esa capacidad, esa humanidad de llegar a las cosas más sencillas, que es salir al paso desde la institución provincial para que muchos niños y niñas pudiesen estudiar con dignidad. Los cordobeses somos muy dados a hablar muy bien de la gente de fuera y no reparar en el talento que tenemos en nuestra casa. Luego tenemos que empezar a pensar que todo el talento que es de la provincia o de Córdoba, ponerlo donde se merece. Y yo creo que, y lo digo porque estáis aquí, gente comprometida con él, que sabéis perfectamente de lo que habláis, porque soy arquitecto, soy gente de la profesión, y a vosotros no voy a decir yo lo que es la figura de Rafael de la Hoz. Pero sí que hacer una labor de pedagogía, como comentaba antes el decano, por eso le agradezco que intervenga el decano, para explicarle al mundo entero y sobre todo a su gente y a su tierra lo que supuso y supone Rafael de la Hoz, como figura arquitectónica, como fenómeno, pero también la humanidad que transmite a la hora de pensar en ser útil. Mejoró la vida de los cordobeses, fue un faro de modernidad en una época muy difícil por su experiencia en Europa y en Estados Unidos, aquí se ha dicho. Hay edificios que aquí se han puesto de manifiesto, de la industria, del comercio y sobre todo, muy especialmente, que es mi debilidad con la educación. Hemos encargado una maqueta de lo que eran las microescuelas, para que veáis lo que es un fenómeno a gran escala y perderse en los detalles intentando solucionar un problema que en aquella época era la educación. Y no hay mejor inversión en política que la educación y la formación. Por eso, como digo, a mí me sorprende mucho esa grandeza y ese lado tan humano que tiene Rafael de interpretar la utilidad de las cosas y de la arquitectura, ¿no? Unos 20 años que estuvo vinculado como figura de la Diputación, arquitecto del 50 al 71 aproximadamente, hasta que se ficha por Madrid, y un buen fichaje. Y puedo plantear aquí citas de él, pero yo creo que no soy la persona más apropiada. Y quiero, además de agradecer a todos los que han contribuido y contribuyen a la figura de Rafael de la Hoz, que tenemos que poner en valor para que se sepa lo que hizo este gran arquitecto y esta mejor persona. Y me ha dado mucha alegría que esté Matilde aquí, como me dio mucha alegría que estuviera Rafael, al cual le agradezco su colaboración, su compromiso, el trabajo que ha hecho con Patrimonio, se ha involucrado de forma, como buen hijo que es, como buen hijo que son, a Javier, su sobrino, que estén aquí, porque quiero que cierre Matilde el acto. Quiero que sea la familia de Rafael de la Hoz la que cierre el acto e inaugure la exposición que tenemos, como digo, estamos en deuda con él. Hemos estado una semana haciendo lo indecible para traeros la versión de la proporción cordobesa, el gran legado o uno de los grandes legados de Rafael de la Hoz. Toda una edición que publicó en el 73 la Diputación Provincial. Le agradezco también al Colegio de Arquitectos que el viernes también nos hiciera llegar una en 3 idiomas, en esa labor que tenemos. Pero esta es la proporción cordobesa que edita la Diputación Provincial en el 73, cumpliendo 100 años de su nacimiento. Lo tengo aquí porque él habla de una invariante local, como dice Joaquín Gómez de Ita, que es el empleo de la proporción 1,1/1,3. Y lo que hace es la composición tanto de planta y fachada, es la alternativa a la proporción áurea 1/1,618. Es bueno que se sepa lo que este hombre hizo y lo que planteó en aquel momento, que como digo, es una figura absolutamente disruptiva con un gran calado humano. No hablo más, yo creo que él habla por sí solo en la obra pública, en la obra privada y en la forma de ser y entender nuestra tierra. No era de Córdoba, pero sí hizo una gran labor a Córdoba y al mundo entero. Y nos sentimos muy orgullosos que sea la Diputación la que inicie este homenaje, esa deuda que tenemos con la familia la Hoz, y que se transmita también al Ayuntamiento
y a todo el mundo. De ahí que también recojo el guante de los arquitectos para que también entre todos esta proporción cordobesa la hagamos más llevadera para que todo el mundo sepa lo que hizo un gran arquitecto y una gran y magnífica persona. La Diputación de Córdoba pues, ha tenido el privilegio que durante pues, bastante tiempo, desde el año 1950 y durante un poquito más de 20 años, Rafael de la O fuese su arquitecto provincial. Y esto pues, hace que hoy tengamos un enorme legado, un impresionante conjunto de obras de gran interés y que siguen siendo referentes en lo que es la historia de nuestra ciudad y sobre todo de nuestra provincia. Por esto, la Diputación en este año de celebración del centenario de su nacimiento, pues ha querido sumar a todos los actos con esta exposición que muestra la labor que realizó Rafael de la O. Es difícil también sintetizar en pocas palabras o en pocas obras todo lo que hizo, pero sí podemos destacar algunas que son como los imprescindibles, como fue pues, la restauración de este Palacio de la Merced, donde hoy nos encontramos, y su posterior ampliación, como fue también la construcción del Hospital General, el psiquiátrico, los colegios provinciales y luego los mercados municipales y los centros escolares repartidos por toda la provincia. No podemos tampoco olvidarnos de lo que fue su obra pública en materia de vivienda social, donde muchas de ellas pues, fue de la mano entonces de la Caja Provincial de Ahorro de la capital y fueron muchos los pueblos de la provincia donde tienen esta vivienda social que se hizo pues, con soluciones innovadoras y de máxima economía. La exposición también tenemos que destacar que tiene un material inédito perteneciente al archivo de esta Diputación, que fue cedido recientemente por su compañero también de trabajo y de equipo, Gerardo Olivares, al cual pues agradecemos también enormemente este gesto que tuvo con la Diputación. Rafael de la O es una persona de un contenido que yo ya después de antecedentes de compañeros, como por ejemplo Francisco Daroca, que es el primero en su tesis doctoral hace ya más de 40 años, que habla de él, no voy a descubrir nada nuevo, sí, de la obra de Rafael la O. Ahí desde el Colegio de Arquitectos, sabéis los premios Docomomo, que es a documentos y proyectos que se han realizado desde los años 20 y tantos hasta los 60 y tantos, no llega al 70, pues tiene varios premios. Uno de ellos, pues, de aquí fue lo de la cerveza del Águila, Parque Figueroa, etcétera, en el cual pues participa Gerardo Olivares, que ha sido también, digo, por hacer mención al equipo que tenía, que era Gerardo Olivares y Rafael la O, que siempre, bueno, pues la han puesto en un sitio especial. Es que la obra de Rafael la O y el reconocimiento que tiene a nivel público no es el que a todos nos gustaría, y más a los que somos arquitectos. ¿Por qué? Porque entendemos que tiene una trascendencia su proyecto y su obra tan alta y tan elevada que, bueno, pues es un arquitecto, se le conocen 4 cosas, pero a nivel cultural no existe como una divulgación, y eso es lo que el colegio ahora, entre nuestras actividades de divulgación de lo que es la arquitectura, queremos hacerlo llegar a los ciudadanos. Entonces, como objetivo, y además yo creo que esto ha venido muy bien para refrescarnos la memoria, porque parece que es un objetivo que todo el mundo lo hemos tenido, pero que ahora puede ser el momento de llegar a ejecutarlo, ¿no? Hombre, que trae en los años 50, que trae la arquitectura moderna y contemporánea, la trae a Córdoba, es algo manifiesto. Aquí ha habido arquitectos importantes, pero es él el que se encarga de, con una relación de obras que no es corta, que es un montón de actividades de obras ejecutadas, de ponerla al alcance, a la vista de todo el mundo. Por eso es por lo que he manifestado que es un objetivo del Colegio de Arquitectos hacerle llegar al ciudadano, pero al ciudadano no a los arquitectos, que todo el mundo, todos los conocen, ¿no?, sino a lo que es al ciudadano de a pie. Gracias a la Diputación, desde la figura de su presidente hasta su vicepresidenta Marta Siles, por creer en este proyecto que de alguna manera era una deuda debida con la figura de Rafael de la O. Pero él se presenta a las oposiciones de esta casa y las gana y se convierte en arquitecto provincial. Y durante 2 décadas, que además son 2 décadas de una producción exhaustiva, trabaja en esta casa y compatibiliza entonces su trabajo con una actividad privada que lo veremos
en la exposición que se inaugurará el viernes en Vincorsa. Y aquí, sin embargo, podemos tirar del archivo propio de la casa para ver qué arquitectura pública hizo, porque de alguna manera desde estos despachos él influyó enormemente con su pensamiento en una puesta al día de cantidad de servicios sociales y equipamientos que eran necesarios. Se preocupó enormemente por saber cómo era la educación de los niños que, en fin, aquí todo el mundo parece joven, pero los que somos muy mayores recordamos que en aquellos años, pues, la alfabetización era un problema enorme, había un chabolismo enorme, niños descalzos. Entonces, él se daba cuenta que la educación, lógicamente con el apoyo político de la propia Diputación, la educación era primordial y entonces diseñó lo que se vino a conocer como las microescuelas. Microescuelas que son unos pequeños elementos docentes, unas unidades docentes que se desarrollaron por toda la provincia, que fueron paradigmáticos en esta labor. Bueno, se preocupó de la vivienda social, de saber cómo era la superficie mínima y adecuada, jerarquizó los espacios, sabiendo lo que era un cuarto de estar, que entonces, hasta entonces las viviendas pues eran una compartimentación de espacios inopinados que de alguna manera él jerarquiza, sabe lo que son los dormitorios, sabe lo que es el cuarto de estar, la cocina, cuarto de baño, etcétera, e intenta eliminar circulaciones inútiles y reduce, por problemas económicos, por problemas prácticos, reduce la vivienda al mínimo dignamente. Le llevó a diseñar cosas tan importantes como las viviendas de Montilla, que las declaró el propio Ministerio como ejemplares para que el resto del mundo profesional de España lo tomara como ejemplo, ¿no?, en cuanto a la economía de espacios y de materialidad, y por lo tanto economía de dinero, pero que servía para un funcionamiento ejemplar de la manera de vivir de gente que no tenía ni chabolas prácticamente. Bueno, como esto, así siguió un montón de tiempo, durante 2 décadas, alternando ambas producciones. Yo les digo que es el Lope de Vega de la arquitectura española porque produjo una barbaridad. Una barbaridad. Hubo momentos, y yo creo que eso a lo mejor todavía pervive, la UIA, la Unión Internacional de Arquitectos, lo localizó como el arquitecto con mayores metros construidos del mundo. Esa cantidad no mermaba la calidad, era asombroso y era capaz de compaginar las labores productivas tanto en el despacho oficial como en el despacho privado. Entonces, al trabajar aquí, digamos que tiene esta casa un archivo fundamental de la obra de Laos, fundamental, de la obra pública. Después, enriquecida con una aportación que hizo Gerardo Olivares más tarde, pero que completaba lo que aquí hay. En ese sentido, la colaboración de esta casa y de todas las dependencias que tienen que ver con el tema han sido fundamentales. Bueno, hizo también el Parque Figueroa, que fue una suerte para nosotros, pero también una mala suerte, porque cuando el ministro vio el Parque Figueroa, dijo, ya sé quién va a ser el próximo director general de Arquitectura. Se lo llevó a Madrid y, digamos, de alguna manera, pues, acaba ese periodo cordobés que le dura 40 y tantos años, 47 años de vida en Córdoba, que de alguna manera en Madrid continúa con unas grandes obras, como por ejemplo el edificio Castelar, ¿no?, considerado por mucha gente y por mí, por supuesto, como uno de los mejores edificios de arquitectura del siglo XX en España. Aquí dejó una impronta en que las 2 primeras décadas, de 1950 a 1970, se enriquecen enormemente, la ciudad se enriquece, le debe una barbaridad a la ciudad de la provincia a Rafael de la Hoz, porque coloca en nuestro ámbito en primera línea de lo que es la producción arquitectónica, y eso arrastra a otras profesiones, a otras materias. Digamos que vive un momento álgido en Córdoba entonces con el Grupo Cántico, el Equipo 57, Carlos Castilla del Pino, los pintores, que son tantos que no puedo mencionar, y que de alguna manera se contagian de esta nueva mirada que él es capaz de encontrar. La mayoría es obra pública en varias secciones, una dedicada a la vivienda social, donde podréis ver desde las primeras viviendas, las famosas ultrabaratas, que se llaman Tesifonte porque su sección recuerda al arco Tesifonte del Oriente Próximo, ¿no?, que de alguna manera es una parábola, que es la mejor resistencia estructural que existe, y desde esa vivienda que alivió problemas de ubicación de jóvenes trabajadores a después seguir investigando, haciendo una serie de viviendas, cada vez investigando mejor, lo podéis ver en el detalle de los planos hasta acabar en el Parque Figueroa, ¿no?, que diga
una ciudad autónoma donde se resuelve todo ahí mismo. Están las viviendas, la iglesia, la biblioteca, el cine, la piscina, el club deportivo, etcétera. Podremos ver los otros equipamientos que hace, donde destaca el Hospital Provincial. Tenemos maquetas, veréis, del Parque Figueroa y del Hospital Provincial. El Hospital Provincial, afortunadamente, rescatado de su deterioro y otra vez en uso, que es una maravilla. Yo voy allí de vez en cuando y se me quita la enfermedad en cuanto veo que estoy entrando en aquel sitio. Y entonces, pues, veremos después cómo se preocupó por la investigación, que fue un adalid de la investigación de muchos aspectos, entre ellos la famosa proporción cordobesa, que ya ayer se presentó un podcast en la capilla de San Bartolomé, que él intervino arreglándola, donde dice cómo, en fin, una serie de relaciones geométricas que tiene la arquitectura cordobesa que tiene que tener en cuenta, y está reconocido esta investigación internacionalmente, igual que su ejemplo de intervención en el patrimonio. Esta casa está muy intervenida por Rafael de la O y crecida por Rafael de la O con un determinado criterio. Él tenía el movimiento moderno en su momento, pues cree que solamente los elementos singulares son los que hay que destacar, pero de alguna manera tiene distintos pronunciamientos que son atractivos todos ellos. Yo recuerdo de venir con él siendo una niña muy pequeña, cuando aún era un colegio que había con monjas. O sea que fue un edificio que su rehabilitación él lo hizo con una ilusión y con un cariño enorme. Así que mi padre, que era una persona muy religiosa, pues seguramente nos estará viendo hoy desde algún sitio.